Dios los bendiga. Bienvenidos a esta nueva enseñanza sobre la oración, uno de los pilares de nuestro cristianismo. Bueno, cabe resaltar antes de empezar la enseñanza que es muy importante que los estudiantes que tomen esta clase en específico pues ya hayan leído Primera de Samuel por lo menos. Para ver el resto de clases es necesario también tener Segunda de Samuel. Amén. Es un recorrido que vamos a dar por medio de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel. Vamos a estudiar más sobre la oración, sobre la comunión con Dios. Entonces es muy importante que ya se hayan leído por lo menos Primera de Samuel, ¿ok? Entonces vamos a ir a esta introducción directamente a lo que es el libro de Primera de Samuel. Y vamos a hacer una síntesis capítulo por capítulo. En cada capítulo vamos a ver qué nos habla Dios sobre la comunión, ¿sí? Sobre la intimidad con Él. Entonces en el versículo 1, por favor abre tu Biblia. Vamos a hacer ese estudio diligente de la palabra de Dios. Y vamos a ir al capítulo 1. Podemos ver en el capítulo 1 que Ana, una mujer estéril, ora fervientemente y hace un voto a Dios. Su oración es respondida con el nacimiento de Samuel, quien es dedicado al servicio a Dios. Mira qué tremendo, vamos al versículo 10. Vamos al versículo 10 del capítulo 1, por favor. Dice lo siguiente: con gran angustia, ¿cómo oraba Ana? Con gran angustia. Comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Fíjate que la Biblia nos enseña que Ana se acercó a Dios con angustia en su corazón. No siempre nos acercamos con alegría. Claro, muchas veces sí, pero no siempre. Entonces la Biblia nos empieza a enseñar que nos podemos acercar a Dios y presentarle nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros deseos. Podemos presentarlo, podemos llorar en la presencia del Señor y el Señor nos va a contestar. No solo esto, Ana hizo un voto a Dios por un hijo, y le hizo una promesa. Le dijo: si tú me das un hijo, pues yo te lo entrego a ti. Mira qué importante que los sacerdotes de aquel entonces pues no tenían un muy buen testimonio, ¿verdad? Ni Elí ni sus hijos Ofni y Fines no tenían un muy buen testimonio. Pero es que Ana no le entregó su hijo a los hombres, sino a Dios. Y fíjate la forma en la que ella solía acercarse a Dios para esta situación, a tal punto que Elí la juzgó, ¿no? Dijo: abandona el vino. Realmente porque ella estaba hablando en voz baja y estaba haciendo una oración silenciosa. A veces podemos hacer ese tipo de oraciones silenciosas, oraciones que pues bueno, solo escucha a Dios. Y pueden ser escuchadas por Dios, pueden ser tomadas en cuenta por Dios. Eso depende de cómo está tu corazón. Si realmente tu oración es guiada a través de la fe y a través de un corazón que se humilla realmente delante de Dios, pues tu oración va a ser contestada. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora vamos al capítulo 2, por favor. El capítulo 2. En este capítulo ya pues Ana ofrece una oración de alabanza, de gratitud a Dios por haberle dado un hijo. Y este cántico es una proclamación de la justicia y la soberanía de Dios. Pues porque Dios ha sido bueno con ella, aun siendo estéril, le ha dado un hijo. Y fíjate lo que ella entiende por medio de la oración. Vamos en el capítulo 2, vamos al verso 9. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa en sus propias fuerzas. Mira esto tan impresionante que entendió Ana: que nadie en sus propias fuerzas puede triunfar, que a nadie en sus propias fuerzas le va a ir bien. Necesitamos de la oración, necesitamos ir más a la oración, y no tiempos corticos de oración, sino tiempos serios de oración y de lectura de la Biblia. No solo tiempos cortos de lectura bíblica, sino tiempos serios de lectura bíblica, tiempos apartados de lectura bíblica son importantes.
porque esto nos hace depender de Dios y no de nuestras fuerzas, de la obra del Espíritu Santo en nosotros y no de nuestras fuerzas, de nuestras decisiones. Ahora vamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Ahí tenemos el llamado de Samuel, ¿verdad? Dios llama al joven Samuel durante la noche, marcando el inicio de su vida como profeta. Samuel recibe su primer mensaje de Dios sobre el juicio contra la casa de Elí. En el capítulo 3, acompáñame al versículo 8, por favor. Versículo 8 dice lo siguiente: por tercera vez llamó al Señor a Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Mira qué tremendo que este es el primer contacto que Samuel tiene con la voz de Dios. El primer contacto que Samuel tiene con la oración. Y de ahí en adelante, pues no se iba a despegar de su voz, de la oración, de la dirección de Dios para su vida. Y así debe ser con nosotros. La oración no debe ser algo que hacemos en momentos de angustia. La oración más bien debe ser una forma de vivir, un estilo de vida. Eso es lo que enseña la Biblia, que la oración no es algo que hacemos, sino es lo que somos, lo que vivimos. Es algo constante, ¿sí? Ahora acompáñame por favor al capítulo 4. En el capítulo 4 es muy interesante porque se presentan estas serie de batallas de Israel contra el pueblo filisteo, ¿verdad? Entonces podemos ver que en el capítulo 4 Israel es derrotado y el arca capturada, ¿sí? Israel es derrotado por los filisteos y el arca de la alianza es capturada. Los hijos de Elí, Ofni y Fines mueren en la batalla y Elí muere al enterarse pues de la muerte de sus hijos. Acompáñame al versículo 5. Versículo 5 dice lo siguiente: cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. ¿Qué llegó? El arca. Ellos pensaron que por el simple hecho de estar el arca en el campamento iban a ganar. Que por el simple hecho de hacer las cosas como las hicieron antes iban a ganar. Fíjate que ellos empezaron a confiar en el método y descuidaron la oración, descuidaron la intimidad. Y eso también nos puede pasar. Podemos confiar en el método, en la forma, en lo que siempre ha funcionado y descuidar la oración. Tal vez eso te pasa a ti en el evangelismo o te pasa a ti en las cosas que Dios a veces te pide hacer en la iglesia y tal vez tú dices, voy a hacerlo de la misma forma que me funcionó antes. Pues no, Dios quiere que tú y yo dependamos de la oración, de la intimidad, dependamos solamente de Él. Bueno, el arca fue capturada. Y ya en el capítulo 5 y en el capítulo 6 podemos ver cómo, mira, sin necesidad de que interviniera el pueblo de Israel, el arca Dios la hizo volver a Israel. Mira qué tremendo. Acompáñame al versículo 6 del capítulo 5. Versículo 6 del capítulo 5. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. Ahora el 18, por favor. Perdón, el 9. Vamos al capítulo 9. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiéndola con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Qué tremendo, porque hubo una plaga de tumores y de pánico, y no hubo necesidad del ejército israelita. Fíjate que así se hubiera podido haber ganado la batalla, simplemente con oración. Claro, a veces debemos pelear, pero a veces no. Y menos pelear confiando en métodos que nos han funcionado antes.
¿sí? Miremos más adelante, vamos a ver al rey David. Era un hombre que antes de ir a la batalla, en la mayoría de ocasiones, antes de ir a la batalla, pues oraba y decía, Señor, ¿te voy a ir o no? ¿Voy a tener la victoria o no? Entonces fíjate que esta hubiera sido una batalla que se hubiera solucionado preguntándole al Señor, Señor, ¿debemos ir a la batalla? Y a lo mejor el Señor les hubiera contestado, sí, los entregaré en sus manos. O no, no deben ir a la batalla. Pero ellos fueron con el arca como tipo amuleto. Ahora en el capítulo 6, fíjate que en el verso 6 dice, ¿por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para dejar ir los israelitas? Fíjate que hasta el mismo pueblo filisteo empezó a tener estas conjeturas. Dios está con ellos. ¿Por qué voy a ser tan terco? ¿Por qué vamos a ser tan tercos? Y entregaron el arca. Entregaron el arca sin necesidad de ejércitos. Y lo mismo te puede estar pasando a ti o a mí. Estamos peleando batallas que Él no nos ha pedido pelear. Estamos haciendo cosas en nuestras fuerzas y las cosas no se dan, pues porque Él no nos pidió que las hiciéramos. Él no nos pidió hacer las cosas así, pero nosotros insistimos y ahí es cuando viene la derrota. Ahí es cuando fracasan los negocios. Ahí es cuando fracasan las cosas en el ministerio, pues porque descuidamos la oración. Vamos por favor al capítulo 7. Muy importante que por lo menos en esta clase del 1 al 15 ya esté leído, ¿bueno? Del 1 al 15. Vamos al capítulo 7, por favor, este es muy importante. Capítulo 7, bueno, podemos ver que pues el pueblo se arrepiente. Samuel convoca al pueblo en Mizpa, donde oran, ayunan y se arrepienten. Samuel ora a Dios y los israelitas obtienen una gran victoria decisiva sobre los filisteos. ¿Pero qué hicieron antes? Oraron. Mira el versículo 3 del capítulo 7. Capítulo 7, verso 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los ídolos extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense solamente a servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Amén. Ahí está la clave. Dediquen su corazón, dedíquense a la oración. Entonces Dios los rescatará. Entonces Dios los perdonará y los ayudará. En el verso 4 dice, dediquen su adoración al Señor. En el verso 5 Samuel los guía a orar. Y fíjate que pasa algo muy interesante. Vamos al mismo capítulo 7, verso 9. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego, ¿qué hizo? Clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mira, eso es la oración. Eso es la oración desde un corazón que busca dedicarse a Dios. Yo clame a Dios, Dios me contesta. Yo clame a Dios, Dios me contesta. Mira, el silencio de Dios es algo que también hablaremos en estas clases, pero vamos a verlo bíblicamente. No siempre Dios calla, no siempre. Y usualmente es por 3 motivos que más adelante vamos a estudiar un poco más. O uno es porque estamos en pecado, entonces Dios no te va a hablar. Puede ser ese un motivo. Otro puede ser porque realmente no deseas que te hable. Entonces no tienes tiempos serios de oración. No tienes tiempos serios de intimidad. O tercero, realmente es un tema de tu carácter que Dios quiere fortalecer. Quiere que ores más. Quiere Dios que tú te metas más en oración hasta obtener una respuesta. Es posible y eso lo vamos a indagar en próximas clases. Pero no es normal que Dios calle. Usualmente funciona así, tú le clamas a Dios y Dios te contesta, porque Dios está deseoso de usarte. Dios está deseoso de tomarte a ti como una herramienta del Espíritu Santo para ir a otras personas, una herramienta redimida, rescatada. Versículo 10 del capítulo 7. Mira lo que dice: mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Qué impresionante. Hay veces que en serio no vas a tener que pelear.
Dios lo va a hacer en oración. Dios va a ayudarte a ti en oración y tal vez tú no te vas a dar cuenta y Dios está peleando batallas por ti y las va a ganar. Él no pierde. Dios no pierde nunca. Entonces debemos fortalecer nuestra oración. Pueden ser insistente con esto en lo que Dios nos quiere enseñar y es tener una oración fortalecida, constante, tiempos serios de oración. Vamos al capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Versículo 9. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. En este capítulo pasa algo muy triste, en verdad, y es que el pueblo de Israel pide un rey para ser como las demás naciones, a pesar de la advertencia de Samuel sobre las consecuencias. Dios instruye a Samuel para que les conceda pues esa petición, ¿verdad? Les está diciendo, dale lo que quieren porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí como su rey. Qué triste, porque el pueblo de Israel ya tenía un rey, y ese rey era Dios. Pero ¿por qué no se habían dado cuenta? Por falta de oración. Falta de oración. Estaban cegados. Y a veces nos pasa igual. Pedimos bienestar, pero ya tenemos bienestar. Pedimos una mejor economía, pero no nos damos cuenta que tenemos la economía que Dios nos ha provisto y nunca nos ha faltado nada. Pedimos una mejor iglesia, pero no nos damos cuenta que ya estamos donde Dios nos plantó. Entonces a veces pedimos cosas que ya tenemos en Dios. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Por falta de oración. Falta de oración. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que si insistimos en la falta de oración, pues va a pasar lo que dice capítulo 8, verso 18. Vamos allá, por favor. Cuando llegue aquel día, ¿qué día está diciendo ahí? Pues cuando todo lo que él les estaba advirtiendo sobre tener un rey, pues se cumpla. ¿Qué era lo que les decía? Les va a quitar a sus hijas, les va a quitar sus terrenos, les va a pedir dinero, les va a pedir impuestos. ¿Sí? Cuando se cumpla todo eso, dice el verso 18, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor, ¿qué? No les responderá. Capítulo 8, verso 18. Anótalo por ahí, márcalo. Cuando llegue aquel día en que se cumpla lo que te dije que iba a pasar si no fortalecías tu oración, pues ese día no contesto. Fíjate, el silencio de Dios. El silencio de Dios es a causa de ¿qué? De pecado, de desobediencia. En este caso, ¿no? En este caso, como lo hablábamos anteriormente, pues hay otras circunstancias en donde se presenta el silencio de Dios. Y dice que ese día no les contestará así. Vamos al capítulo 9, donde pues Dios, dice la Biblia que Dios tiene misericordia del pueblo. Dios tiene misericordia del pueblo y les concede pues este rey, realmente tratando como siempre nuestro Dios tierno y misericordioso de darle un rey al pueblo, pues que no poder de alguna forma que fuera una circunstancia favorable para el pueblo, aún en medio de que están rechazando a Dios. ¿Sí? Fíjate en el versículo 6 del capítulo 9. Bueno, ahí podemos ver en qué estima tenían a Samuel, ¿no? En el capítulo 9 Dios guía a Samuel para ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Samuel unge a Saúl en secreto y le da señales confirmatorias de ese llamado que iba a tener. Fíjate que en el capítulo 6 está Saúl y su criado y dicen lo siguiente, en el versículo 6, perdón. En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso, todo lo que dice se cumple sin falta. Qué impresionante, en la estima que tenían a Samuel, un hombre de Dios que todo lo que dice se cumple. Fíjate que aunque a ellos les faltaba oración, la oración hace que tú seas una bendición para los que te rodean, para los que están a tu alrededor. Si tú eres un hombre y una mujer de oración, pues vas a ser una bendición para los que te rodeen. Versículo 13. Cuando entren a la ciudad lo encontrarán. Si llegan antes de que suba al santuario para comer, la gente no empezará a comer hasta que él llegue. Impresionante. Nuevamente respeto, la autoridad.
que viene de Dios. Esa autoridad no venía simplemente de Samuel, sino era dada por Dios para él. Que era un hombre de oración, era un hombre que se preocupaba por lo que Dios decía. Mira nomás el verso 16. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, por sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Fíjate, Dios tan bueno. Y Samuel, pues tener ese corazón de querer la dirección de Dios para elegir un rey. Acompáñame por favor al capítulo 10. Vamos al capítulo 10. En este capítulo Samuel convoca al pueblo en Mizpa y mediante sorteo Saúl es elegido públicamente como rey de Israel. El pueblo acepta a Saúl como su rey. Vamos en el capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos. Son 2 cosas que suceden cuando Dios está obrando en ti, a través de la oración, a través de la comunión. Y fíjate que pasan en Saúl. Esto ya no está pasando en Samuel, está pasando en Saúl, ¿sí? Aunque conocemos más adelante la historia de Saúl, fíjate cómo fueron sus inicios. Verso 6, 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás ¿qué? Una persona diferente, una nueva persona. Y lee el versículo 9 de ese mismo capítulo 10. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo Dios se cumplieron todas las señales. Fíjate que la Biblia dice que un nuevo corazón, una persona diferente puede ser tú, si te vuelves un hombre y una mujer de oración. Una mujer y un hombre de oración cambian totalmente. La oración nos cambia, la oración nos transforma. Vamos al capítulo 11, por favor. Saúl lidera a Israel en una exitosa campaña militar contra los amonitas, consolidando su posición como rey y ganándose el apoyo del pueblo. Fíjate que ya en el versículo 6 Saúl empieza a ver victorias y no victorias en sus propias fuerzas. Tuvo un excelente inicio Saúl. 11:6, capítulo 11, verso 6. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Fíjate que después de esto él fue y las personas le obedecieron, le siguieron. El Señor le dio autoridad, igual que con Samuel. En el mismo versículo 7 dice que Dios fue quien le dio ese poder. Dios fue el que le dio la valentía. De Dios venía la valentía. Ahora el capítulo 12, por favor. Vamos al capítulo 12. Este capítulo 12 es muy importante. Mira todo lo que dice. Samuel da un discurso final al pueblo, recordándole su historia, exhortándolos a ser fieles a Dios y asegurándoles su continuo apoyo a través de la oración. Este era un hombre que hasta el final enseñó al pueblo a tener comunión con Dios. Le dio testimonio al pueblo de que lo único que necesitaban era comunión con Dios, oración a Dios, buscar a Dios de todo corazón. Mira el versículo 8 del capítulo 12. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Mira esta enseñanza que les da Samuel. ¿Qué hicieron sus descendientes? Clamaron, no se olviden de clamar. Versículo 10 también dice clamaron. Y ahora en el versículo 14 le dice, si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen acatando sus mandatos y manteniéndose como fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó con sus antepasados. Dice, cuidado, no dejen de escuchar la voz de Dios. Cuidado, no dejen de orar. Porque se van a apartar, porque van a pecar. Si rehúsan escucharlo, cuidado. Y ahora algo muy importante y contundente que enseña Samuel aquí, y que enseñó con toda su vida, y que no se nos puede olvidar, es lo que está en el verso 23. En cuanto a mí, que el Señor me libre de ¿qué? Pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Claramente esta frase, grábatela. No orar es pecado.
Descuidar la vida de oración es pecado. Tenemos que memorizarnos esto. No orar es pecado. ¿Por qué? Porque te aparta de Dios. Porque te convierte y me convierte en un desobediente. Porque estamos cada vez más cerca del pecado y cada vez más lejos de Dios si descuidamos la comunión con Dios. Fíjate que esto le pasó a Saúl. Saúl empezó a depender más de las buenas intenciones. Mira por ejemplo el verso 13. En el verso 13 Saúl ofrece un sacrificio sin esperar a Samuel, desobedeciendo las instrucciones previas que él ya tenía de Dios. Samuel le reprende y anuncia que su reino no iba a durar. En versículo 13 muestra esa buena intención que él tuvo. ¿Cuál fue la buena intención en el versículo 13? Dice: pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos habían juntado en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. ¿Qué era lo que quería Saúl? La ayuda del Señor. Quería levantar un sacrificio a Dios. ¿Esto es malo o bueno? Te pregunto. ¿Es malo o es bueno? Acompáñeme en el verso 13 al versículo 13 para ver qué opina Dios de esta manera de actuar que tuvo Saúl y que a veces tenemos nosotros. Eres un necio, le dice. Eres un necio. En otras versiones dice: es una tontería, es una locura, es una necedad. Fíjate que Dios llama a esta actitud, a esta forma de proceder, como tonta, como necia. Y bueno, no queremos que Dios nos hable así, ¿verdad? No queremos que Dios nos vea de esa forma. Vamos al capítulo 14, batalla en Migmas. Jonatán, el hijo de Saúl, lleva a cabo un ataque valiente contra los filisteos, lo que resulta en una gran victoria para Israel. Sin embargo, la falta de juicio de Saúl en la batalla causa problemas. Fíjate que aquí, en este capítulo, podemos ver una vez más la diferencia entre comunión y buena intención. Comunión y buena intención. Las buenas intenciones, pues, usualmente se echan a perder, no salen bien, o puede que sí o puede que no, estamos dependiendo de la suerte. Pero la comunión, la oración a Dios, la dirección de Dios, pues no tiene falla, no pierdes ahí, porque si Dios te dirige, pues es porque así es la forma en la que Él desea hacerla, es su voluntad. Versículo 14, mira que Jonatán da una declaración muy poderosa en el verso 6, capítulo 14, verso 6, perdón. Así que Jonatán dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Este versículo muchas veces lo oramos, ¿no? Señor, con muchos o con pocos, la victoria es tuya. Fíjate que así fue. Jonatán puso su confianza primero en el Señor. Primero en el Señor. Y el verso 15, 16, el 19... el 20 muestra cómo empezó a haber un terremoto y entre los filisteos empezó a haber confusión. Hasta se mataban unos a otros. En el verso 20 se muestra esto. Y por allá pues Saúl propuso un ayuno para que Dios les ayudara. Ahora la pregunta ¿es malo ayunar? No, no es malo ayunar. Mira el versículo 24 del capítulo 14, por favor. Dice lo siguiente: los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Pues este ayuno no fue dirigido por Dios. Dios no le dijo ayunen. No. Claro, no siempre necesitas dirección para ayunar. Tienes tus ayunos habituales en la semana, por supuesto. Pero para estas decisiones importantes, Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Dirígeme. Entonces Dios te va a guiar a un ayuno. Dios va con su Espíritu Santo te va a dirigir a un ayuno. No fue la situación de Saúl. Saúl simplemente ayunó porque antes le había funcionado el ayuno. Porque vio como el ayuno le había funcionado a otro. Pero empezaron a venir las dificultades. Dificultad a su familia, porque el que comió fue su hijo. Fue Jonatán. Y él dijo que el que comiera pues tendría que morir. Cuando se enteró que fue su hijo, pues casi lo mata.
sino es porque el pueblo intercede y dice de ninguna manera, no lo vas a matar. Somos así a veces. La falta de oración está haciendo también que perdamos autoridad. La autoridad que tenía Samuel, la autoridad que tuvo Saúl al principio, pues ya la vino perdiendo. ¿Por qué? Por falta de oración. Por muchas buenas intenciones, pero falta de oración. Versículo 15. Dios ordena a Saúl destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl desobedece otra vez al conservar al rey Agag y lo mejor del ganado. Samuel lo confronta declarando que obedecer es mejor que sacrificios. Como resultado, Dios rechaza totalmente a Saúl como rey de Israel. Ahora volvemos. Dejar de orar es pecado. Dejar de orar nos hace creer en las técnicas, en lo que ha funcionado antes. Entonces antes te funcionó un ayuno, entonces ayunas, pero sin nada de oración. Antes te había funcionado el arca, pues vuelves a usar el arca. Antes te había funcionado los sacrificios, pues vuelves a hacer sacrificios. Lo que Saúl no había detectado es que antes del arca, antes de los sacrificios, antes del ayuno, había una comunión íntima con Dios. Hubo un tiempo serio de orar. Hubo un tiempo serio de orar. Como lo podemos ver en el capítulo 15, en el verso 12. Que aún así, ya Samuel, avanzado en edad, pues duró toda la noche en oración. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Están hablando de David, ya estamos hablando de David, ¿no? Trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel aún dependía de Dios para sus decisiones. Aunque muchas veces las decisiones de Dios, fíjate que iban en sintonía con Samuel. Que Samuel había pasado tanto tiempo con Dios, que las decisiones de Dios y las de Samuel eran muy parecidas. Fíjate que cuando el pueblo le pidió un rey a Samuel le disgustó la idea. Cuando le preguntó a Dios también le disgustaba la idea. Ahora, ¿qué es la oración? Hoy culminamos con el estudio de 1 Samuel. Para la próxima clase, por favor, es necesario traer leído los capítulos del 16 al 31. Ahora, a través de la Biblia, para concluir, vamos a ver qué es la oración y a través de algunos estudiosos bíblicos y comentarios bíblicos. Por ejemplo, en la Biblia Ilustrada Baker dice que la oración es dirigir la fe a Dios, es un acto de comunicación, diálogo, es el regalo de Dios para los hombres, con el cual enfrentan situaciones más allá de sus capacidades. Así es, lo pudimos ver en Saúl. ¿Eran situaciones más allá de sus capacidades? Sí. ¿Necesitaba orar? Sí, necesitaba orar, como tú y yo. Ahora, Martín Lutero decía lo siguiente, la oración no es para cambiar planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberanía. Impresionante. Así es, Dios nos ayuda a descansar en su soberana voluntad. R.C. Sproul, el predicador y maestro de la Biblia, decía, las oraciones deben ser siempre peticiones hechas con humildad y sumisión a la voluntad del Padre. Entonces muchas veces la oración se nos convirtió en un pida, ¿cierto? Pero nada de la voluntad del Padre en lo que pedimos. Billy Graham decía que la oración verdadera es una forma de vivir y no solo para emergencias, un estilo de vida. ¿Pero qué dice la Biblia? Acompáñame al Salmo 34:6. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó, ¿y el Señor qué? Le oyó y lo libró de todas sus angustias. Esa es la oración. Este pobre clamó, Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Eso es la oración. Tú oras, Él escucha. Tú oras, Él escucha y hace conforme a su voluntad. Si tú pides conforme a su voluntad. No dice este pobre clamó y se puso a hacer 100 cosas, luego el Señor le oyó y le respondió. No, dice este pobre clamó, Dios le oyó. Eso es lo que dice que es la oración. Ahora, para finalizar, vamos a ir a nuestro mayor ejemplo de oración. Al que quisiéramos todos orar como Él. Ya entendemos a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿A quién? A Jesús. Vea tu Biblia, Mateo 26, capítulo
Mateo capítulo 26, versos del 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento a morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Verso 40, énfasis en este versículo. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró como dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira este secreto tan poderoso. Oren para que no caigan en tentación. Si tú y yo oramos y nos mantenemos en oración, pues vamos a poder vivir una vida santa, íntegra delante de Dios. Una vida que le agrade a Dios, una vida que lo alegre y no una vida que lo decepcione. Versículo 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraba los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. ¿Qué decía? Lo mismo. Fíjate que la oración de Jesús tenía estas claves que debe tener nuestra oración. Primera, iniciativa. Fíjate que él una y otra vez iba a orar. Segunda, en los versículos 38 y 39, persistente, fiel, persistente. Iniciativa primera. Segunda, persistente. Nuestra oración debe ser persistente. Tercera, pedir por la voluntad de Dios. Ya podemos dejar de lado los decretos, los manifiesto, declaro. Podemos dejar esas cosas un poco de lado y centrarnos nuestra oración en la voluntad del Padre. Santiago 4, de 15 a 17 dice: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero si Dios quiere, tu voluntad. Tú nunca viste a Dios haciendo ese tipo de cosas, manifestando, decretando. No, nunca viste eso. Realmente no fue el ejemplo que nos dio Jesús. Pero hay que tener un cuidado, acá hago un paréntesis, porque él también dijo: pidan y se les dará. Pero hay que tener presente la voluntad de Dios en las cosas que pedimos. Hay que tener presente, oye eso, la voluntad de Dios en las cosas que pedimos. Primero, iniciativa. Segundo, ser persistente. Y tercero, pedir la voluntad de Dios. Estas cosas se están haciendo en tu vida, en tu oración. Si no, nos está pasando lo del verso 45, estamos dormidos. Nuestra oración sigue dormida. Y bueno, fíjate que la oración de Jesús fue contestada. Él necesitaba fortaleza y recibió fortaleza. Lucas 22, 39 al 46. La Biblia dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Tú te imaginas qué le pudo haber dicho ese ángel a nuestro Señor? Esa misión, al ángel con una de las misiones más importantes es fortalecer al Señor, fortalecer a Dios. Puedes ver esta imagen en tu pantalla. Conmuévete con esta imagen y recuerda que Dios quiere escucharte. Dios quiere que fortalezcas tu oración. Es lo que desea Dios, que tengas iniciativa, que seas persistente y que pidas por su voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra, por santificarnos, por enseñarnos, y te rogamos, Dios, que nos ayudes a tener iniciativa, a ser persistentes y a pedir por tu voluntad. No confiar, Señor, en lo que ya ha funcionado antes, sino siempre depender de ti. Como lo dijo Ana, nadie puede hacer nada en sus propias fuerzas. Como lo dijo Jonatán, Señor, pues con pocos o con muchos la victoria es tuya. Así que si nos ayudas, mi Señor, la victoria será de nosotros.
Gracias, mi Dios. Tú no necesitas de nuestra fuerza ni de nuestro trabajo. Necesitas que tengamos fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén.